El folclore británico tiene tan integrado al fantasma que el adjetivo encantado llega a la mente apenas se habla de una morada o de un castillo británico. Por supuesto, la más importante de las fortalezas británicas es la Torre de Londres, que cuenta también con un sinnúmero de apariciones célebres. Fue construida con una fortaleza, pero su función original se torció desde el comienzo, cuando se convirtió en una prisión, ejecuciones, cuervos y guardianes. La Torre de Londres es una de las prisiones más antiguas y famosas del mundo, aunque su propósito original no era albergar a criminales. De hecho, el edificio, que en realidad es un fuente histórico medieval compuesto de varias torres, fue construida a finales del siglo XI como fortaleza para proteger a Londres, la capital del Imperio Británico. No tuvo que pasar mucho tiempo para que se volviera un símbolo, aunque para ser una atracción turística faltaría bastante. Antes sería uno de los sitios usados para castigos brutales. La torre forma parte del patrimonio de la UNESCO desde 1988 y es uno de los castillos más famosos del mundo. Hasta el siglo XV funcionó como la sede del poder de la corona británica. A lo largo de sus 900 años de historia, la torre sirvió para distintos propósitos: prisión, casa de la moneda, zoológico, armería, cuartel para las tropas y residencia real. La construcción se destaca hoy por albergar las joyas más valiosas de la corona. La estructura más antigua de la fortaleza, la Torre Blanca, comenzó a construirse en 1078 y se completó en 1100 durante el reinado del rey Guillermo el Conquistador. A lo largo de su historia, la torre se utilizó para encarcelar a diversos prisioneros, desde monarcas depuestos hasta delincuentes del montón. El lugar comenzó a ser empleado como prisión desde sus orígenes, cuando el rey Enrique ordenó arrestar a Ranulf Flambard, obispo de Durán, por el hecho de vender puestos administrativos en la iglesia por dinero. El sacerdote se convirtió así en el primer prisionero de la Torre de Londres. En 1101, si bien se suele decir que la torre fue un lugar de tortura, lo cierto es que los testimonios históricos indican que muchos de los prisioneros fueron tratados con respeto debido a su rango social y de cuna. En algunos casos incluso se les permitió tener sirvientes, vivir con sus familiares y salir del castillo con frecuencia. A finales del siglo XV se produjo uno de los episodios más tristes de la torre, cuando los príncipes Eduardo y Ricardo, dos pequeños de 12 años y 10 años, fueron encarcelados por su tío, quien luego los proclamó hijos ilegítimos de su hermano y se apoderó de la corona. De los sobrinos nunca más se supo nada. 2 siglos después se descubrieron los esqueletos de 2 niños. Un examen forense de 1933 consideró probablemente que los restos encontrados pudieron haber sido los desafortunados príncipes. Sin embargo, pese a los buenos tratos, la pena capital también estaba presente, y además de prisión, el lugar funcionaba para ahorcar, decapitar o fusilar a los condenados. De ahí las misteriosas historias de fantasmas y apariciones que tiñen de rojo los relatos de la torre. Cuentan que Enrique VIII fue el responsable de derramar la mayor cantidad de sangre entre los muros de la fortaleza. Ana Bolena fue una de sus víctimas. Fue decapitada bajo la acusación del adulterio por un verdugo, venido especialmente de Francia, ejecutada 1000 días después de haber desposado a Enrique VIII. Es la segunda de las 6 esposas y la primera víctima del rey que inspira la siniestra leyenda de Barba Azul. Después de la ejecución, sus restos fueron enterrados furtivamente en la capilla de San Pedro en la Torre de Londres, donde estuvo recluida
Desde entonces y por siglos, la última aparición habría sido en 1933. Su espectro aparece a intervalos regulares, a veces conduciendo una procesión en la capilla de San Pedro, otras veces sola, en distintos lugares de la vieja fortaleza. Una de las manifestaciones más impresionantes del fantasma se produce, sin embargo, en el invierno de 1864. Una noche, un guardia es encontrado inconsciente, acusado de haberse quedado dormido en su puesto. El hombre relata que al amanecer vio salir de la neblina una silueta blanca. Llevaba un tocado, pero sin cabeza debajo, y se dirigió hacia él. Después de hacer las 3 advertencias de rigor, el soldado se acercó a la silueta, pero cuando la bayoneta de su fusil la atravesó, un rayo se propagó a lo largo del cañón y fue impactado por un fuerte golpe. Todo esto parecería solo una excusa, de no ser por 2 soldados y un oficial que habrían atestiguado, después de la declaración del acusado, haber visto al espectro por una ventana. Cuando se averiguó que la forma en los 4 casos fue vista justo debajo de la ventana del cuarto en el que Ana Bolena pasó su última noche antes de su ejecución, el tribunal optó por liberar al guardia. Después de escuchar el trágico destino de Ana, el mismo destino tendría Catalina Howard, la 5ª mujer de Enrique VIII, y Tomás Moro, que a pesar de ser amigo y canciller del soberano, no pudo evitar la muerte después de oponerse a la ruptura oficial del rey con la Iglesia de Roma. La sangre derramada durante tanto tiempo dio lugar a que el lugar estuviera maldito. Varios testigos aseguran haber visto al fantasma de Ana Bolena deambulando por la torre, con su cabeza abajo en el brazo. Otros hablan de los 2 niños asesinados por Ricardo III, y hasta se cuenta que el espíritu de un oso que pertenecía al zoológico del lugar se le apareció un guardia y lo mató del susto, así como grandes damas del reino asesinadas ahí. Habitarían de esta manera el edificio, paseándose sobre las murallas, por los corredores y atravesando los muros. Por ejemplo, Margaret, condesa de Salisbury, ejecutada en 1541, a la edad de 70 años en terribles circunstancias. El verdugo tuvo que decapitarla 3 veces. Reviviría periódicamente sus últimos momentos ante la vista horrorizada de los guardias, los únicos seres vivos que frecuentan esos lugares durante la noche. Pero también hay fantasmas de hombres que encantan la torre. El fantasma más antiguo es Santo Tomás Becket, asesinado durante una misa en la Catedral de Canterbury en 1170. De él se dice que volvería a visitar la torre, de la que fue gobernador un tiempo. Otro espectro ilustre es el del gran explorador Ciro Alterrey, encarcelado por Jacobo y acusado de complot. Estuvo en prisión desde 1603 hasta 1616. Fue dejado en libertad por un lapso de 2 años, luego apresado nuevamente y decapitado. Pero también 2 niños, el joven príncipe Eduardo y su hermano, el duque de York, asesinados por su tío, Ricardo III, en 1483. Se pasean a veces por los corredores tomados de la mano, vestidos de blanco. Curiosamente, el torreón de la fortaleza, la Torre Blanca, parece no haber sido encantada por nadie. Según la tradición, al inicio de su construcción en el siglo XI, se practicó ahí un sacrificio de un animal para dejar los espíritus maléficos. Ahora bien, durante unos trabajos efectuados en el siglo XIX se descubrió en el interior de uno de los muros maestros el esqueleto de un gato. Con el paso del tiempo, las ejecuciones se hicieron más esporádicas, aunque no cesaron. La torre dejó de tener importancia histórica para convertirse en un espacio turístico.
De todas maneras, en el siglo XX, 11 espías alemanes fueron ejecutados en la Torre de Londres durante la Primera Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, el espía alemán Joseph Jacob fue víctima de la última ejecución en el lugar. Lo fusilaron en agosto de 1941. Los cuervos habitan la Torre de Londres desde hace siglos. De hecho, su presencia es tan emblemática que dicen que la monarquía llegará a su fin el día de los siniestros pájaros la abandonen. Gracias por ver este video. Si te ha gustado mi contenido, puedes darle campanita arriba y seguirme para más.